¿Alguna vez sentiste que estás haciendo todo lo correcto en tu vida espiritual, pero por dentro te sentís completamente apagado? ¿Alguna vez te descubriste repitiendo los mismos rezos, asistiendo a las mismas reuniones, leyendo los mismos capítulos, pero con esa persistente y dolorosa sensación de que tu corazón se volvió un desierto frío? Peor aún, te pasó de mirar a tu alrededor en tu propia casa y darte cuenta que la queja, el fastidio y el desánimo se instalaron en la mesa familiar como si fueran un miembro más de la familia. No estás solo. Hoy en día, las estadísticas de salud emocional y pastoral revelan que más del 70% de los creyentes activos admiten sufrir agotamiento espiritual. Un estado de desconexión donde la rutina religiosa terminó por ahogar ese fuego del primer amor. Vivimos cansados, sobrecargados y muchas veces frustrados porque no vemos que nuestra realidad diaria coincida con las promesas de victoria que leemos en las Escrituras. Shabbat Shalom para todos, para todas. Soy Alejandro, pastor en comunidad de Villa Santa Cruz del Lago, y junto a Débora vamos a compartir esta hora de reflexión y edificación en las instrucciones de Dios. Shabbat Shalom, hermanos, para todos. Le damos la bienvenida a este espacio del Ministerio Bíblico Internacional. Hoy no venimos a cumplir con una transmisión del día sábado, otra más, sino que venimos con un corazón dispuesto y un corazón también a la vez quebrantado, porque esta porción particularmente ha sido muy importante para nosotros. Nos ha tocado íntimamente, tanto en nuestro matrimonio como en nuestra paternidad y también en nuestro servicio. Así que los invitamos a que juntos en estos próximos 55 minutos podamos experimentar el poder reformador que tiene la palabra de nuestro Creador. Vamos a salir con un mapa espiritual exacto para apagar el virus de la queja en nuestros hogares y reordenar nuestras prioridades familiares y encender esa luz en nuestro interior que no dependa del factor económico o del entorno. No vamos a dar información teológica para que la anoten y al rato se nos olvide y quede allí anotada en el cuaderno, sino que lo que queremos hacer es compartir herramientas prácticas para que ahora mismo experimentemos en nuestros corazones y en nuestros hogares el orden, la paz y el fuego del Espíritu de Dios. Para navegar esta hermosa porción que abarca desde el capítulo 8 del libro de Números, desde el verso 1 hasta el capítulo 12 en el verso 16, con los complementos de Zacarías, capítulo 2, verso 10 al capítulo 4, verso 7, y con Apocalipsis, capítulo 11. Vamos a sostener toda la enseñanza sobre tres ejes centrales que presentan toda esta instrucción de Dios. Y quiero que grabes en tu mente estos ejes porque los vamos a ir repitiendo, ¿no? Para que se instale a lo largo de toda la enseñanza. El eje número 1 que encontramos es que la luz no se improvisa. La luz tiene que estar direccionada, ¿no? Nuestro testimonio y nuestra vida familiar necesitan un enfoque intencional hacia adelante, hacia el diseño que Dios ha establecido, hacia ese propósito para el cual Dios nos ha creado. El eje número 2 es el fuego interno que consume
la queja externa, ¿no? Porque no podemos erradicar el mal humor en casa a través de gritos o reglas humanas. Solo se logra encendiendo el santuario interior. Y el tercer eje tiene que ver con el orden del campamento. El orden del campamento determina la manifestación de la presencia de Dios. Dios no habita en el caos, no habita en el caos relacional ni en la competencia ministerial. Él desciende donde cada uno ocupa con fidelidad el lugar asignado, ¿no? Para hacer uso de los dones, los talentos, las habilidades con las que Dios ha revestido, ¿no? Equipado a cada uno de manera especial. Empecemos entonces por lo que nos duele en el día a día. El mayor problema que enfrentamos en la vida cotidiana es la dispersión y la deformación de nuestro carácter. Nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es mirar la pantalla de nuestro celular, las notificaciones. Permitimos que el logaritmo del mundo configure nuestras emociones y vamos irradiando energía en todas las direcciones. Trabajamos 10 horas, corremos detrás de las cuentas, discutimos por pequeñeces y al final del día nuestra luz está completamente difusa, está muy pachucha. Estamos desenfocados y cuando viene la crisis, cuando vienen los golpes de la vida, en lugar de madurar, nos quebramos. Sentimos que los problemas nos destruyen en lugar de construirnos. Vamos a ir entonces directamente al texto sagrado, en el libro de Números, en el capítulo 8, verso 2, ¿no? Dice: cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante, frente al candelero. Y el verso 3 añade: y Aarón lo hizo así, encendió hacia adelante las lámparas como Yahweh lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su tronco hasta sus flores era labrado a martillo, ¿no? Entonces, detengámonos aquí porque en el original hebreo la expresión labrado a martillo es mishkah, ¿no? que implica un trabajo de orfebrería, un trabajo que termina siendo de una sola pieza, ¿no? Una sola pieza golpeada de manera sistemática hasta que va tomando la forma que ha diseñado el arquitecto, ¿no? Y aquí el gran arquitecto, nuestro creador, el creador del universo, estableció de manera puntual los detalles para la construcción de la menorá, ¿no? El candelero no se armó fundiendo partes y pegándolas con soldadura, ¿no? Era un lingote de oro puro que recibió miles de martillazos. ¿Y cómo se traduce esto en la psicología del creyente hoy, ¿no? El oro representa la naturaleza noble, representa esa identidad que recibimos cuando fuimos redimidos por la sangre del Mesías Yahshua. Pero el oro en bruto, así en su estado natural, no ilumina, no refleja, ¿no? Para que sea útil necesita pasar por ese proceso del martillado, ¿no? Los golpes no son el abandono de Dios. Los golpes son esas situaciones difíciles, como nos anticipaba Débora, son esos desiertos económicos, son esas tensiones de la convivencia que el Padre dispone y también permite para moldear nuestras aristas, para ir transformando nuestro carácter, ¿no? Ese gran objetivo, ¿no? Esa gran meta de ser cada vez más parecidos a Yahshua, ¿no? De recuperar esa imagen del diseño original. Y para eso hace falta, ¿no? Destruir nuestro orgullo y darnos la forma exacta de portadores de luz, ¿no? Es la construcción de esta menorá en nuestra propia vida. Además, la Escritura
especifica que las lámparas debían alumbrar hacia adelante, ¿no? La luz de la menorá no era para iluminar el techo, ni perderse tampoco en las paredes traseras del tabernáculo, ¿no? Estaba direccionada hacia la mesa de los panes de la proposición. Estaba alumbrando hacia el camino del avance, hacia el lugar santísimo. Bien, bien. Mira, vamos a aprovechar acá para que les damos unos segundos ahí para que busquen un papel y una lapicera. Y tienen ya ahí el papelito, casi siempre están tomando nota, así que lo deben tener a mano. Vamos a cerrar nuestros ojos unos segundos y vamos a pensar cuál fue el golpe más duro que recibimos esta semana o este último mes. Tal vez una frustración con nuestra cónyuge, con nuestros hijos, con ese hijo rebelde, con nuestros hermanos, nuestros padres, alguna noticia financiera negativa, un diagnóstico médico, ¿por qué no? Quiero que lo identifique y que lo puedas anotar en ese papel. Una vez que lo escribiste, estaría bueno que pongas al costado: esto no vino a destruirme, es el martillo de Dios moldeando mi nobleza. Hay que cambiar la perspectiva, dejar de ver el problema como un accidente y empezar a verlo como la orfebrería del Creador. Y esto me tocó mucho, ¿no? Porque yo tuve un golpe difícil y un diagnóstico que no esperábamos. Pero cambia la perspectiva y cada entrada a mis quimios, que me tuve que hacer quimios, cada entrada que hice, yo cambié la perspectiva, porque yo puse todo en manos de nuestro Dios milagroso y poderoso, y cada vez que íbamos a Córdoba, yo decía que iba a un spa de sanidad, porque tenía la convicción de que el Señor me iba a sanar y se iba a glorificar a través de los médicos. Y bueno, y así pasó toda la quimio, y Ale es testigo de que todos esos efectos negativos que me dijeron que podían tener, no hubo ninguno. ¿No? Y como muchas veces la gente toma ese tiempo o para dormirse o para afligirse, y Débora asumió ese tiempo, un tiempo de conexión, un tiempo de oración, un tiempo de comunión especial para que ese martilleo que significaba toda esa situación fuera de transformación para bien y para crecimiento en la fe. Así que los invito a hacer ese ejercicio de cambiar la perspectiva y poner todo en las manos de... Y ahora que decís de ejercicios, ¿no? Siempre nos gusta así, nos gusta hacer muchos ejercicios y darles ejercicios, así que no suelte su papel. Y la idea es, bueno, pensar cómo aplicamos esto mañana domingo cuando nos despertamos. ¿Cómo aplicamos esto que venimos refiriendo? Y acá les proponemos un diseño práctico, ¿no? Como paso número 1 dentro de este primer eje que planteamos de la porción. Y el paso 1 sería configurar el enfoque matutino, ¿no? Configurar esa mirada que alumbre hacia adelante. Entonces, el desafío es que durante los primeros 15 minutos del día establezcamos que esté terminantemente prohibido mirar pantallas, noticias o redes sociales. Y esto hace que nuestra luz se enfoque hacia adelante, ¿no? Nos da el tiempo, nos da esa pausa para que el Espíritu nos guíe, nos recuerde que debemos alumbrar, poner todo nuestro foco hacia adelante. ¿Qué es hacia adelante? Es ese propósito que Dios ya tiene preparado para cada uno, ¿no? Entonces vamos a abrir la porción de las Escrituras, vamos a orar entregando nuestra agenda del día,
y vamos a declarar, ¿no? Hoy mi mente avanza en el plan que Dios trazó, no en las urgencias que el mundo impone. Segundo paso es el filtro del martillazo, ¿no? Cuando ocurre un imprevisto que altera el pulso del día, un choque con el auto, una respuesta áspera de nuestro hijo, un cliente que se baja, vamos a respirar hondo y vamos a aplicar la técnica del cortafuegos mental, del antivirus mental, ¿no? Vamos a decir en silencio, esto es oro labrado a martillo, ¿no? Poder identificar el oro que Dios ha visto en cada uno de nosotros, el oro que Dios ha depositado en nuestras vidas, pero que necesita ser trabajado para quitar toda arista, ¿no? Entonces poder pensar y preguntarnos, ¿qué arista de mi carácter está puliendo Dios en este segundo, con esta circunstancia por la que me permite atravesar? Y esto comienza a desarmar esa reacción carnal y activa el proceso de madurez espiritual. Un tercer paso es establecer la edad de la preparación, como lo menciona Números en el capítulo 8, verso 24, ¿no? El texto nos dice que los levitas entraban a servir a los 25 años, ¿no? Un tiempo para la preparación y para alcanzar la madurez necesaria para servir, ¿no? Y en nuestra vida diaria no nos lancemos a liderar, a tomar decisiones ministeriales o comerciales trascendentales, sino pasamos previamente por un tiempo de preparación, y no un tiempo de preparación en cualquier lugar, sino bajo la nube, bajo la guía, bajo la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces se trata de respetar el proceso de maduración, ¿no? Si quieres recibir el paso a paso para que no tengas que afanarte en tomar en nota y en detalle o que si te pasó algo, ahora te vamos a compartir en los comentarios el enlace para que nos envíes paso a paso y te enviamos el archivo con los apuntes justamente de este paso a paso de aplicación. Bien. Quizás nuestros hermanos ahora estén pensando, che, Debbie, Ale, y esto suena muy bonito, suena muy, muy lindo, qué bueno que está, pero hay un problemita, en casa no lo puedo aplicar, porque estoy conviviendo con una persona que no está dentro de los caminos del Señor, no está en la fe, o mis hijos, como nos ha pasado, recientemente nos dijeron, mis hijos no están en el camino de la fe, están súper rebeldes. Mi casa es un caos y no sé qué hacer. Entonces empezamos a sentir que los martillazos de Dios nos rompieron, o sea que nos están rompiendo, pero con total empatía, hermanos, les digo que el martillo de Dios no rompe el oro, solo rompe las impurezas que están pegadas en el oro. Y cuando nos sentimos que estamos quebrados, cuando sentimos que estamos quebrados es porque también nos estamos resistiendo al diseño. Entonces, ahora, cuando cambiamos esa perspectiva, cuando nos rendimos y decimos, Señor, acepto tu proceso, el dolor se transforma en un poder, valga la redundancia, transformador. Amén. Amén, es así. No hace mucho escuchaba una reflexión acerca de una mujer que estaba justamente intrigada por esta expresión de labrado a martillo y purificado como el oro. Y esta mujer al escuchar esto y al tener intriga acerca del proceso, fue a visitar a un orfebre tradicional, ¿no? Y comenzó a observarlo trabajar. El orfebre sostenía una pieza de metal sobre el fuego y la golpeaba con fuerza, ¿no? El orfebre le explicó que no solo debía golpear con precisión, sino que además tenía que mantener el metal en el centro exacto del horno, donde el fuego era justamente más intenso para quemar todas esas impurezas. Y la mujer le preguntó cómo sabe cuándo la pieza está lista. El orfebre sonrió y le respondió, es muy simple.
está lista cuando puedo ver mi propio rostro reflejada en ella, ¿no? Y eso es lo que Dios hace con nosotros. En casa, en el taller, en la oficina, en cada lugar donde estamos, nos pasa por el fuego y permite que el martilleo de las circunstancias cotidianas vaya moldeando nuestro carácter, ¿no? Que el carácter de Yahshua, nuestro Mesías, se refleje en nuestros ojos, que se refleje en nuestras palabras, en nuestras reacciones, ¿no? Recuerda que la primera idea, fuerza, el primer eje que propusimos trazar en esta reflexión es que la luz no se improvisa, sino que la luz está direccionada, ¿no? Pasemos entonces al segundo aspecto, al segundo eje de esta porción. Y acá vamos a tocar un nervio muy sensible, el nervio de la queja y las malas influencias ambientales, ¿no? Por decirlo de una manera. Y seamos honestos, porque es alarmante lo fácil que nos contagiamos del descontento del entorno, ¿no? Y el sistema de este mundo, ¿no? Sabemos que el príncipe de este mundo es justamente el engañador, el adversario, y teje todos los mecanismos de comunicación justamente para bombardearnos con malas noticias, ¿no? Vamos al supermercado y la gente se queja. Vamos al taller mecánico y hay amargura. Prendemos el televisor, prendemos la radio y todo es crisis, ¿no? El problema es que luego traemos ese virus a la intimidad de la casa y el lenguaje de la cena familiar se convierte en un inventario de reclamos, ¿no? Nos volvemos unos insatisfechos crónicos. Sí. Deseamos lo que no tenemos, menospreciamos las bendiciones que Dios ya nos dio y prestamos oído a personas que no tienen el temor del Creador, y con esto vamos permitiendo que sus opiniones destruyan nuestra paz familiar. Es así, es así. Miremos lo que nos relata Números 11:1. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y lo oyó Yahweh, y se encendió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos del campamento. Y luego, en los versículos 4 y 5, dicen: y la muchedumbre mixta que había entre ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? No, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Hagamos un paréntesis acá y analicemos este texto profundamente. La muchedumbre mixta era, o extranjeros que habían salido con el pueblo de Egipto, no tenían esa identidad de hijos, tenían una mentalidad de esclavos. Y ellos sintieron ese deseo, que en hebreo es tabab, se pronuncia así, tabab, que significa un apetito desbordado, un capricho carnal. Y esto, este deseo, este capricho, lo transmitieron al pueblo. El resultado fue totalmente devastador, porque habría hombres, padres de familia, todos llorando en las puertas de las tiendas porque no tenían las cebollas, olvidando que Dios les estaba regalando el maná diario que recibían. Todo eso se lo olvidaron. Entonces, la pregunta a la cual llegamos y reflexionamos en familia: ¿qué nos está diciendo hoy el Espíritu Santo? A veces, cuando prestamos nuestros oídos a las influencias de personas que no están en el pueblo, que son ajenos, que no están en el camino de la fe,
y que viven según los deseos de la carne, nos puede pasar que nos inoculen el virus del retroceso y hacernos desear las cebollas de Egipto. El entretenimiento vacío, el consumismo, la vida de apariencias nos vuelven ciegos ante el maná cotidiano que tenemos en nuestra mesa. La salud de nuestros hijos, nuestra salud, nuestra comunidad de fe, el techo que tenemos, la provisión, el trabajo. Acá mismo, seguimos en Números, analizamos las consecuencias de lo que sucede, ¿no? En Números 11:20 dice que ante la queja insistente, el Señor le da codornices, pero le dice que van a comer hasta que os salga por las narices, hasta que ya les den asco, las aborrezcáis, por cuanto menospreciaron a Yahweh. A veces el juicio protector de Papá Dios permite que consigamos ese capricho material que lo tenemos acá, como quien dice, o ese capricho relacional que tanto buscamos por fuera de su voluntad. Y solo lo hace para que nos asquemos de eso, nos demos cuenta que no es bueno y entendamos que Él lo que quiere para nosotros es infinitamente superior a nuestras ocurrencias, infinitamente superior a nuestras ocurrencias. Entonces aquí recordemos siempre la segunda idea fuerza: el fuego interno consume la queja externa. Ese fuego que viene justamente del Espíritu Santo para confrontarnos con aquello por lo cual nos estamos quejando, nos estamos disgustando, ¿no? Débora y yo recordamos un momento de nuestra vida donde financieramente estábamos muy ajustados, ¿no? Íbamos a la escuela a llevar a los chicos, veíamos cómo otros padres cambiaban los autos, planeaban viajes lujosos y ostentaban un estilo de vida que nosotros no podíamos seguir. Y un día nos descubrimos sentados en la cocina quejándonos del precio de las cosas, ¿no? De lo difícil que era todo, con un tono de amargura que contaminaba el almuerzo familiar, el almuerzo, la conversación con nuestros hijos. Y esa noche, leyendo Números 11, el Espíritu nos dio como un chirlo, ¿no? Una cachetada de amor, ¿no? Y nos dimos cuenta que estábamos llorando justamente por estas cebollas de Egipto, ¿no? Estábamos deseando el estilo de vida de personas que no estaban abrazando el camino del Señor, que no estaban abrazando la Torá, y mientras nosotros estábamos, ¿no? De alguna manera menospreciando el maná de tener nuestros hijos sanos, de tener un matrimonio unido y la Torá en nuestro corazón, ¿no? Y tuvimos que pedirnos perdón y quebrar con la queja y comenzar a limpiar el lenguaje de nuestra casa, ¿no? Esto que decía Débora, decir cómo se inocula ese virus de la queja y cómo nuestro lenguaje empieza a no ser de edificación, sino de retroceso. Bueno, y acá vamos de nuevo a tomarnos unos segundos y escribir ahí en el cuadernito, en el papelito que tomaron hace un momento, y o si quieren en los mismos comentarios decirnos, si nos quieren contar, si no lo hacen en su papelito, cuál es la cebolla de Egipto por la que te estuviste quejando esta semana. O sea, piénselo en unos segundos y anótelo. El auto que no podemos comprar, la casa que no podemos remodelar, el reconocimiento que no nos dieron. Es muy importante que puedan identificarlo para darle ahora las gracias al Padre por el maná específico que hoy tenemos en nuestra mesa cada uno y que diste por sentado. Entonces, hagamos las dos cosas. Por un lado, ¿cuál es la cebolla que hemos anhelado esta semana? Lo anotamos y ahora mismo, en un ejercicio mental, agradécele al Padre por el maná
por el maná que estás recibiendo a diario y que lo has dado por sentado y que no lo has agradecido. Sí, seguimos con el paso a paso práctico, ¿no? Vamos a erradicar la queja de nuestro campamento con herramientas de aplicación inmediata, ¿no? Nuevamente recuerden que nos piden el paso a paso y le pasamos todo para que no tengan que estar haciendo apuntes de esto. El primer paso acá es establecer ese cortafuegos relacional, ¿no? Vamos a revisar nuestra lista de contactos, nuestras conversaciones diarias, a ver si tenemos amigos o compañeros de trabajo que lo único que hacen es sembrar el descontento, que lo único que hacen es criticar al gobierno, transmitir chismes o insatisfacción, ¿no? Poder identificar esa muchedumbre mixta, ¿no? Para aplicar una distancia estratégica. No podemos evitar que hablen, pero sí podemos elegir no meter ese virus en nuestro sistema operativo mental. Un segundo paso es la dieta de la gratitud en la mesa. Esa dieta de gratitud de 24 horas. Ahora que está muy de moda decir 24/7. A partir de hoy, establecer una prohibición de emitir una sola queja durante las comidas familiares. No dar lugar a ese virus del chisme, del escepticismo frente a las cosas, sino que nuestras conversaciones estén fundadas en las promesas de Dios, en las advertencias, ¿no? Si alguien empieza a quejarse del sabor de la comida, del clima o de la economía, ¿no? El otro miembro de la familia tiene que aplicar ese parche de la Pascua, diciendo, no, acá comemos maná con alegría, ¿sí? Cada comida debe empezar con 3 motivos concretos de agradecimiento al Creador. A veces, si prestamos mucho oído a los medios, a lo que dicen quienes nos rodean, comenzamos a perder ese ánimo, ese espíritu de gratitud. Un tercer paso, el alivio de la carga del liderazgo, ¿no? Números 11-14 nos menciona cómo Moisés colapsó emocionalmente por causa de la queja del pueblo y le pidió a Dios la muerte. La queja e insatisfacción crónica en la congregación o en el hogar agotan a cualquiera, agotan a los padres, agotan a los pastores. Entonces, mañana, como ejercicio práctico de aplicación inmediata, vamos a mandarle un mensaje a nuestros líderes de la comunidad de fe, no para pedirles algo, sino para expresar, ¿no? Decirle gracias por cuidar mi alma, estoy acá para llevar la carga junto a ustedes en un espíritu de servicio. Tal vez ahora nuestros hermanos y aquellas personas que nos están viendo están pensando, chicos, ustedes no entienden mi situación. Tengo motivos reales para quejarme, mi economía es un desastre, estoy mal en salud, estoy a punto de perder el trabajo, cuántas cosas, ¿no? Pueden estar pasando. Pero les digo, hermanos, hermanas, que entendemos el dolor y la escasez, pero la queja nunca multiplicó los panes, solo secó el campamento. La provisión sobrenatural no desciende sobre la amargura. En números 11, 22 y 23, déjenme que lo busque. Un segundo, 11, 23. Nos recuerda que cuando Moisés dudó de si Dios podía darles carne, Yahweh le respondió: ¿se ha cortado la mano de Yahweh? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Tu fe en su mano proveedora, expresada en gratitud anticipada, es lo que abre las ventanas de los cielos. No tu lamento. No el lamento. Qué importante que es esto a la hora de dar gracias por lo que tenemos y por aquello que Dios tiene preparado para nosotros, recordando siempre que es superior
a lo que nosotros pensamos. Y llegamos al tercer eje de la porción, el caos relacional, los celos y la falta de respeto por las funciones autorizadas por Dios, ¿no? El gran problema de nuestra naturaleza humana es la competencia, ¿no? El celo y la competencia no productiva, no colaborativa, ¿no? Queremos el reconocimiento que tiene el otro. En la familia los hijos quieren mandar sobre los padres, en los matrimonios se lucha por ver quién tiene la última palabra. Sí. En las comunidades de fe surgen celos ministeriales porque a uno se le permite hablar de manera especial y a otro le toca una tarea un poco más oculta o de servicio logístico, ¿no? Y el desorden relacional bloquea la manifestación de la gloria de Dios, porque donde hay celos y contención hay perturbación y eso conduce a toda obra perversa. Es así, sí. Busquemos allí números 12, 1 y 2, donde dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Yahweh? ¿No ha hablado también por nosotros? Y los oyó Yahweh. El versículo 3 nos aclara: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y como consecuencia de esta murmuración y celo por la función que tenía Moisés, la ira de Dios se encendió y María quedó leprosa, quedó blanca como la nieve, teniendo que ser expulsada del campamento durante 7 días. Y eso detuvo el avance del pueblo, lo dice ahí en números 12, 15. Este pasaje es una radiografía de la rebelión. Aarón era el sumo sacerdote, María era profetisa. Tenían posiciones altísimas, privilegiadas, o sea, Dios actuaba también a través de ellos, pero no les alcanzó. Quisieron la función puntual que tenía Moisés, que Dios le había asignado a él, y usaron una excusa familiar, la esposa de Moisés, para camuflar esos celos, ese orgullo, esa ambición espiritual. Entonces, la pregunta que nos hacíamos: ¿cómo se vive esto hoy en nuestras casas y en el ministerio? ¿Cómo se vive hoy esto en nuestras casas y en el ministerio? Dios ha establecido un diseño funcional. En una comunidad y en una familia no todos son la boca, no todos son el ojo. En Números 10, 21 nos muestra una sincronización perfecta. Dice: y partieron los coatitas llevando el santuario, y entre tantos que ellos llegaban, los otros preparaban el santuario. O sea, acá hay una ingeniería en el reino, ¿no? Unos marchaban cargando las cosas sagradas sobre sus hombros, y los otros se adelantaban para preparar todo el terreno para que cuando llegaran los coatitas tuvieran el espacio ya preparado para la habitación del Señor. Este es un diseño funcional. Trabajar en equipo, respetando y potenciando el llamado de cada hermano, sin celos ni envidia, ¿no? Cuando murmuramos contra las autoridades que Dios ha delegado, o cuando descuidamos nuestras funciones por estar mirando con recelo lo que el otro hace, lo que está al lado hace, provocamos que el campamento se detenga. Provocamos que no podamos seguir hacia adelante, y la madurez espiritual de uno se mide
por la mansedumbre. Mansedumbre que en hebreo significa anab. A ver, yo con el hebreo estoy un poco floja. Pero el significado no es una debilidad, sino una autoridad bajo control. O sea, no es una mansedumbre de ser débil, sino una autoridad bajo control, tal como le tenía Moisés. Y por eso era agradable a los ojos del Padre. Acá vamos a recalcar, hermanos, la tercera idea que estamos viendo hoy. El orden del campamento determina la manifestación de la presencia. Y aquí es donde la porción hace un puente con el Nuevo Testamento. ¿Sí? En Apocalipsis 11, 15 al 19, Juan ve el cumplimiento final de todo este orden. Nos dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el verso 19 dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca del pacto, que en el desierto se movía según las indicaciones exactas de la nube, como vemos en Números 9:18, ahora se manifiesta de manera definitiva en el cielo. Los 24 ancianos se postran y adoran con profunda gratitud. Lo vemos ahí en Apocalipsis 11:17. ¿Por qué? Porque el orden de Dios ha triunfado sobre el caos de los reinos de este mundo. Si queremos experimentar el gobierno, si queremos experimentar el señorío del Mesías hoy en nuestra economía, en nuestra salud y en nuestro matrimonio, en cada espacio donde nos toca estar, tenemos que alinear nuestro campamento, ¿no? Tenemos que alinear ese campamento terrenal con el diseño del santuario celestial, ¿no? Tenemos que movernos hacia donde Dios indica, porque como dice Números 10:29, allí está el bien y la bendición. Amén, amén. Nos imaginemos por un momento que vamos al teatro a ver una sinfonía. Nos preparamos, vamos con expectativa de oír, de escuchar una música hermosa de una filarmónica de primer nivel. El director se levanta y va a empezar a dirigir la batuta y la música empieza a fluir lentamente. Pero de repente el hombrecito que maneja el triángulo, que casi siempre están en unas filas más atrás que los violines y que el cello, que son instrumentos principales, se cansó de estar al último, de estar un poquito más atrás, y dice: no, yo quiero la atención, el reconocimiento del primer violín. Yo quiero llevarme las miradas y quiero llevarme los aplausos. Entonces, en fracción de segundo, larga el triángulo, va corriendo al centro del escenario, le arranca el arco al primer violín y empieza a tocar la música. Obviamente, se interrumpe todo, el sonido se vuelve estridente porque no sabe tocar el violín, o sea, lo de él era el triángulo. Entonces esa belleza de la sinfonía se destruye. Bueno, pasa absolutamente lo mismo cuando hacemos lo que hizo Aarón y María. Hacemos absolutamente lo mismo. El hermano que limpia las sillas, el que limpia el salón, el que maneja la transmisión, el sonido,
la madre que educa a sus hijos en la intimidad de su casa, en el anonimato, digamos, ¿no? El pastor que predica en el altar, todos somos instrumentos en la orquesta del Creador. La belleza de la sintonía comunitaria no depende de que todos seamos ese primer violín, sino que de cada uno haga sonar su instrumento en el momento exacto que el director lo indica. O sea, esa paz, esa shalom, ese momento va a depender de que estemos con Nuestro oído atento a la con esa indicación del director. percepción, atenta a la indicación del director y no a nuestras propias ocurrencias, como suele suceder, que queremos, como dijeran en la calle, queremos patear el penal, nos cobramos, queremos patear el penal y también lo queremos atajar, queremos hacer todo, y eso detiene el curso del campamento, eso no es de bendición. Hagamos una pausa práctica, ¿no? Para mirar hacia adentro de nuestro corazón y pensar a quién le tuvimos celos últimamente, ¿no? El éxito comercial de qué hermano nos dio una pequeña punzada en el estómago cuando lo compartieron en la reunión, y confesemos ante el Padre en este momento, ¿no? Poder decirle: Señor, perdóname por mirar el instrumento ajeno, ¿no? Hoy me vuelvo a enamorar de la función que vos me diste en tu campamento, ¿no? Porque se trata de justamente retornar constantemente al camino, ¿no? Recordar constantemente a Yahshua, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Donde hay esa sinfonía que el Señor prepara en el funcionamiento del cuerpo, de la congregación, de esa primera iglesia, ¿no? De la familia, del hogar, para que todo funcione de manera armoniosa en el medio de un mundo lleno de ruidos, de distracciones, de celos, ¿no? Amén, amén. Ahora les vamos a dar para que a proponer, digamos. a proponer una tarea, como nos gusta a nosotros, una actividad, que implementemos el orden del reino en nuestra vida cotidiana a través de estos pasitos. Son 3 pasitos. El primero, nosotros lo venimos haciendo y, como dice el GPS, a veces la rutina nos gana, entonces decimos, bueno, hay que recalcular, pero lo venimos haciendo y tenemos buenos resultados. El primero es definir las funciones en el hogar. El plano vendría a ser del campamento. Sentarnos con nuestra pareja, con nuestros hijos, para escribir en una hoja cuáles son las responsabilidades y funciones de cada uno. Quién limpia, quién provee, quién coordina los tiempos de oración, quién cuida el orden. Van a validar y a honrar cada tarea, por pequeñita que sea, declarando que todo servicio sagrado para preparar, o sea, que todo servicio es sagrado para preparar el santuario, ¿no? Porque Dios es, Papá Dios es un Dios de orden. Entonces, eso lo vamos a encontrar en Números 10:21. El segundo paso que vamos a hacer es la oración de dispersión. En Números 10, 35, 36. Vamos a hacer como hacía Moisés. Cada vez que salgamos de casa, cada vez que nos acostemos, cada vez que nuestros niños vayan al colegio, vamos a hacer una oración, a repetir una oración así como lo hacía Moisés. Levántate, oh Yahweh, y sean dispersos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando descansaba decía Moisés: vuelve, oh Yahweh, a los millares de Israel. Esto hace que se establezca un perímetro de protección espiritual sobre nuestras actividades, la de nuestros pequeños, ¿no? Qué importante que es hacer estas oraciones cuando salimos de casa. Y el tercer paso, y a veces difícil, porque
como decía Ale, la situación, las noticias a veces están muy pesadas y muy negativas, es el ayuno de crítica a la autoridad. Tratar de que estos próximos 7 días queda estrictamente prohibido hablar cuestiones negativas, burlas o críticas, tanto a los líderes de la congregación, pero también El espacio laboral, también. a nuestros jefes, a las autoridades de nuestros pueblos, al presidente, al gobernador. Y si surge un desacuerdo, se trata en privado y en oración, protegiendo la pureza de la relación. Está bueno hacer este ejercicio de no a la crítica y un ayuno, ¿no? Que es todo un desafío. Qué buen ayuno. Qué buen ayuno y todo un desafío porque son muchos los bombardeos del sistema para tentarnos y que caigamos en eso que nos hace retroceder, que no nos permite avanzar. ¿No? Recuerda que ya compartimos en los comentarios el enlace para que nos soliciten el paso a paso si quieren recibir el archivo con los apuntes de aplicación, ¿no? Y sé que mientras escuchas esto, una voz en tu mente puede estar diciendo, esto no funciona en mi estructura familiar. Mi cónyuge es una persona sumamente autoritaria, o mis líderes comunitarios cometieron errores reales que me dolieron, que me lastimaron. Y frente a esto queremos decirte algo desde nuestra experiencia como consejeros y pastores, ¿no? Moisés también cometió errores, ¿sí? Pero el juicio sobre Moisés le correspondía a Dios, no a Aarón ni a María. Cuando tomamos la justicia en nuestras manos a través de la murmuración, la lepra de ese amargor nos contagia a nosotros, pero no a la autoridad, ¿no? Nuestra responsabilidad no es cambiar a los líderes o a nuestro cónyuge a la fuerza. Nuestra responsabilidad es mantener nuestro corazón limpio, nuestro corazón manso y fiel a la posición donde el Creador nos plantó, ¿no? Muchas veces escuchamos, florece donde eres plantado, ¿no? ¿Sí? Donde Dios te pone, donde Dios nos pone a cada uno, poder florecer a través de la expresión del Espíritu de Dios, ¿no? Dios se encarga de ordenar lo que está torcido y lo hace a su tiempo, que es perfecto. Bien, sí. Hoy debemos recordar quiénes somos en el Mesías, en Yahshua. ¿Quiénes somos? Lo debemos recordar hoy y debemos recordar que ya no somos esclavos, que ya no tenemos que andar en el desierto mendigando por migajas de comida o por un puesto de reconocimiento humano. No, para nada. Leamos ahí Zacarías 3:4 y dice, el ángel del Señor ha dicho sobre tu vida, quitadle esas vestiduras sucias, y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Qué hermoso que es esto. Entonces debemos recordar cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra identidad en Yahshua. Esto está sellado por la justicia del Redentor. Somos sacerdotes del Dios Altísimo. Estamos lavados, estamos redimidos y vestidos de gala. Y hemos llamado a ser portadores de la luz de la menorá. No necesitamos estar compitiendo todo el tiempo para que nadie nos dé reconocimiento. En nuestro nombre, y tomamos esa promesa que ya está escrito en el censo celestial. Por eso hay que caminar con dignidad de saber quiénes somos ante el Padre y ante el universo, y que su herencia está asegurada en el arca de su pacto eterno. Amén. Amén.
les invitamos a otro desafío, ¿no? A realizar con una sola acción concreta, simple y poderosa dentro de las próximas 24 horas como una manera de sellar esta enseñanza, ¿no? Y se trata de grabar un audio de WhatsApp, pongámosle de 60 segundos, exactamente 1 minuto, para enviarlo al grupo, a ese grupo de la familia, a ese grupo de la comunidad de fe, y en ese audio decir, hermanos, familia de esta porción, ¿no? Cuando enciendas, elijo el principio de alumbrar hacia adelante, ¿no? Declaro que esta semana no me voy a quejar por las cebollas de Egipto, no voy a anhelar esas cebollas de Egipto, sino que agradezco el maná de tenerlos a ustedes y me comprometo a servir con fidelidad en el lugar que Dios me asignó en el campamento. Amén. El lugar que el Señor nos asignó en el campamento de nuestra primera iglesia, el hogar de la congregación allí en la comunidad de fe, ¿no? 1 minuto de voz que declare nuestra alineación con ese diseño divino, ¿no? No dejemos que termine el domingo sin cumplir con este desafío. Amén, amén. Hoy hemos aprendido cómo encender las lámparas, cómo erradicar la queja y cómo respetar el orden del campamento para que la nube se mueva a nuestro favor. Pero la marcha en el desierto continúa. En la próxima porción de las Escrituras nos vamos a encontrar con un desafío aún mayor, ¿no? Con algunas preguntas. ¿Qué pasa cuando el campamento está ordenado, pero los encargados de explotar la tierra prometida regresan con un informe de temor que paraliza a toda una generación? ¿Cómo se vence el gigante del miedo cuando estás a la puerta de tu herencia? No te pierdas la próxima porción de la para allá, porque esto se pone más profundo y es un viaje hacia la madurez espiritual de cada uno de nosotros. Te invitamos a que el sábado que viene estés conectado nuevamente para compartir las enseñanzas. Y quiero compartirle unas respuestas a 3 preguntas frecuentes que nos llegan a la consejería pastoral con respecto a temas como este, ¿no? Es decir, ¿cómo distingo si una situación difícil en mi vida es el martilleo de Dios o es un ataque del enemigo que tengo que reprender, ¿no? Y el martilleo de Dios siempre produce mansedumbre, produce humildad y nos alinea con la palabra, va transformando nuestro carácter para que nos parezcamos más al Mesías, ¿no? El ataque del enemigo busca destruirnos, llenarnos de culpa, llenarnos de desesperación y apartarnos de la comunidad de fe. Si la prueba nos lleva a buscar más de Dios y a pulir nuestro orgullo, es con seguridad la mano del orfebre moldeando el oro puro. No la reprendamos, sino que rindámonos al proceso, ¿no? Otra pregunta frecuente es si mi entorno laboral, ¿no? Si en mi espacio de trabajo todas las personas se quejan y hablan malas palabras, ¿cómo hago para no contaminarme sin quedar como un fanático religioso apartado? ¿Sí? No necesitamos darles un sermón teológico a nuestros compañeros, ¿no? Nuestra herramienta es el contraataque de la gratitud práctica. ¿Sí? Cuando ellos digan, este país está destruido, no se puede vivir más así, nosotros tenemos que poder intervenir diciendo hasta de una manera muy natural, ¿no? Es verdad que la situación está difícil, sí, pero yo doy gracias de que tenemos trabajo y salud para seguir adelante, ¿no? Esa gratitud madura genera un campo de fuerza espiritual que frena el virus de la queja sin necesidad de entrar en confrontaciones estériles, ¿sí? También nos preguntan o nos comentan, ¿no? Esto de decir, siento que tengo dones para enseñar y liderar en la congregación, pero los pastores
me tienen asignado a tareas de limpieza, tareas logísticas, tareas menores. La pregunta es, ¿estoy sufriendo el celo de Aarón y María si me siento frustrado? ¿No? Y sentir el deseo de crecer no es malo, No, pero la frustración y el resentimiento revelan que el orgullo está tomando lugar, lugar. ¿no? Sí, sí. Aquí es bueno recordar a los coatitas que mencionaba en número 10, 21, ¿no? Su tarea de armar y preparar el santuario era indispensable para que la presencia pudiera habitar, ¿no? Pero había todo un trabajo previo, ¿sí? Previo, sí. El liderazgo en el reino de Dios se mide por el servicio oculto también, ¿no? Si somos fieles y mantenemos un espíritu de amor en lo pequeño, Dios mismo se va a encargar de levantar nuestra cabeza y ampliar nuestra función cuando estemos maduros y no estemos buscando el escenario, sino que lo que busquemos, que nuestra búsqueda real sea la fidelidad. Amén, amén. Hermanos, si mientras escucharon esta reflexión sintieron que el campamento está medio desordenado, que es un desastre, que se quejaron toda la semana o que discutieron con algún familiar, con el hijo, o que la menorá está apagada, te queremos decir que siempre, siempre uno puede empezar de nuevo. Nuestro Creador es un Dios de pacto y de restauración, es un Dios de pacto y de restauración. Él no nos expulsa para siempre, Él nos espera, nos purifica y nos vuelve a vestir de gala. Su misericordia es nueva cada mañana. Cada mañana la misericordia de Dios se renueva. No importa lo que pasó hasta hoy, ahora hasta hace un ratito, no importa lo que pasó. Solo queremos que sepas que al caer el sol podés encender tu lámpara otra vez. Se puede encender la lámpara nuevamente. Solo tenemos que rendirnos a que Él nos moldee, ¿no? Rendirnos y entregarle todo a sus pies para que Él pueda moldearnos. Por eso antes de ir cerrando, hacemos un único llamado a la acción, un llamado directo al corazón. Sí. No dejes que esta transmisión, al terminar, pasar inmediatamente a la rutina, ¿no? Toma la decisión ahora mismo de apenas terminemos arrodillarte junto a tu cónyuge o a solas ahí en tu habitación y pedirle perdón al Padre por la queja. Eleva una bendición a tus líderes y declara que la presencia de Dios vuelve a ocupar el centro exacto de tu hogar. Allí alinea tu campamento hoy para que la gloria del reino se manifieste mañana en tu vida. ¿Sí? Gracias. Amén. Gracias por acompañarnos, ¿no? Los invitamos a conectarse el próximo sábado a las 10 horas para seguir compartiendo la palabra, edificándonos mutuamente en comunidad, ¿no? Que tengan una semana llena de luz. Amén. Y llena de el fuego del Espíritu de Dios, ¿no? Amén, amén. Shabbat shalom para todos, que disfruten reunidos en comunidad este día. Les mandamos muchos besos desde aquí de Santa Cruz del Lago. Shalom.